tardes desde España, buenos días desde el otro lado del charco. Mi nombre es Pablo Ortigueira, soy cofundador de Agricultura Regenerativa Certificada con el sello AgriCert y tenemos hoy con nosotros a un fantástico amigo que es Jesús Ruiz Gámez, que de hecho esta aventura la comenzamos yo un poquito más tarde que Jesús, o algo más tarde que Jesús. Jesús es un pionero en la agricultura regenerativa, en la regeneración de suelos, en la línea clave, y no solamente es un inventor, promotor de proyectos, promotor entiéndase como impulsor, no como otro concepto, muy inteligente, muy trabajador y un gran amigo. Y además es decir, de las personas más generosas que conozco y más poco personalistas. Entonces yo lo único que puedo decir es que Jesús somos unas palabras, nos conocemos hace muchísimos años y tengo la fortuna de tenerlo cerca para pedirle consejos y perspectivas, no solo una vez, sino 1000 veces, ¿no? Entonces me siento muy afortunado de que hoy nos va a dar una pincelada de los trabajos que ha hecho en línea clave, que es su especialidad y que creo que es una herramienta fundamental. Primeramente voy a hacer una pequeña presentación de lo que es nuestro proyecto y qué es lo que nos trae aquí, ¿no? Le voy a dar a... Vamos. Nuestro proyecto se llama Agricultura Regenerativa Certificada, el nombre también de la empresa, y llevamos más de 3 años trabajando en el desarrollo de una norma de producción regenerativa, un poco basado en varios conceptos, ¿no? Primero teníamos una misión, ¿no? La misión, como la escultura de Alan Glass, de no pasa nada, no debe ser así. Hay que trabajar en la concienciación no solamente de los productores, sino también de los consumidores, en que el planeta necesita dar ciertos avances en cuestión de consumo y de producción. En ese sentido, antiguamente, pues lo que pasara con un oso polar en el otro lado del mundo, pues parecía que no importaba, pero éramos unos pocos los que sí que estábamos un poco con la voz de alerta en cuanto a dónde íbamos, ¿no? Sí es verdad que pensamos que lo que pasaba en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestra zona, era lo más importante, cuando realmente las implicaciones que tiene lo que nosotros hacemos no solamente son en el ámbito local, sino en el ámbito global. Hay gente a la que no le importa lo que pasa en otro lado del mundo, pero sí es verdad que sí le importa lo que le pasa a los nuestros. Aquí tenemos una fotografía de mi hijo Pablo, que bueno, ya es bastante más grande que yo, más alto que yo, en ese viñedo donde todo comenzó, ¿no, Jesús? En ese viñedo y en esa finca que en este caso fue pionera y que hizo que todas esas enseñanzas que recibí, por lo menos en mi lado, pues se pudiera empezar a implementar, ¿no? Y nos debe importar no solamente el prójimo, sino el planeta, y qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, no a las generaciones venideras, ¿no? Los orígenes de la agricultura regenerativa son diversos, ¿no? Están basados principalmente en el Royal Institute, en el proyecto de Carbon Underground y en el artículo de Regenerative Agriculture, Emerging Farming and Natural Resource Conservation Profitability. Entonces, llegar a un punto donde se pudiera cohesionar una norma que trasladara el valor de esos productores regenerativos y que fuera un consenso ha sido muy complicado, nos ha llevado años de trabajo y de validación con agricultores. Lo que sí teníamos todos claro era que el sistema convencional no iba a ningún lado, ¿no? Y que la agricultura sostenible habla de sostener, no de regenerar. Y el objetivo no es solamente tener una agricultura que sostiene, sino una agricultura, o un sistema, mejor dicho, que regenera. De tal forma que podamos no solamente producir alimentos saludables, sino que podamos hacerlo de cara al futuro, restaurar el ecosistema y al mismo tiempo la lucha contra el cambio climático. Voy a hacer una pequeña visual de algunas prácticas que son importantes en la producción regenerativa, un poco para hacer un overview de cosas que se tienen que tener en cuenta, no solamente la cubierta vegetal, sino la gestión de la misma. Esta es la misma finca en la que estaba mi hijo,
y donde teníamos casos para gestión de la cubierta. Era una finca bastante complicada porque era un suelo muy compactable, con muchísima arcilla, y el pase de ovejas era complicado porque generaba cierto grado de compactación en cuanto se humedecía. No quiere decir que haya que hacer esta práctica en sí mismo, sino quiere decir que es una de las prácticas posibles que se puedan hacer. No podremos hacer todas las prácticas que se hacen en agricultura regenerativa, pero sí podremos ver el alcance que tienen nuestras propias prácticas. También otro elemento importante es la biodiversidad, que debemos de tener en cuenta para la resiliencia del sistema. Un biofertilizante elaborado a partir de orujo de elaboración de vinos tintos. También podemos hacer té de compost. Aquí aparece también una leve reseña a cómo en viticultura se puede hacer un té de compost para la lucha contra enfermedades, y que no es solamente algo que se ha inventado un grupo de personas que están pensando en la restauración con unos menjunjes o con unos inventos. No son menjunjes, son inventos, es ciencia, y aquí lo demostramos, ¿no? El pase de Roller Cream, pero Crop Roller nos permite hacer compostaje en superficie, nos permite tener acolchados. La línea clave, esta fotografía también la conoce Jesús. De hecho, esta fotografía, es de Jesús, para que caiga, ¿no? Donde se hacía aplicación de biofertilizante con la siembra de cubiertas y la aplicación de un arado de yemas. Estas son algunas de las prácticas que se pueden llevar. Pero al final lo que tenemos que hacer es tener en cuenta ese elemento transformador. Ahí tenemos un viñedo regenerativo en el antes y el después, las personas que hay detrás, que aquí tenemos a Marcos, y sin el trabajo de esos productores, agricultores, no se van a ninguna parte. Ese entusiasmo, esa fuerza, ese cariño. Todo eso lleva a tener una garantía de trabajo y una seriedad en la certificación para hacer esa traslación de valor al cliente final. Que, como veis a la derecha, tenemos el vino Regenera de Marcos, o los vinos de Demeter Tartavins, el Telluric, que tienen ahí el sello de producción regenerativa Gold, que están también en ecológico. Ese producto se lleva al consumo para que ese consumidor consciente sepa que cuando está consumiendo ese producto realmente está ayudando a agricultores y al medio ambiente que están trabajando por el cambio. Y todo eso nos lleva a que debemos de pensar que la naturaleza no es solamente nuestra, sino que es del planeta completo, ¿no? Entonces, al final, lo que intentamos o lo que queremos con el productor, para que haya una traslación del conocimiento, por lo menos que entienda un poco algunas de esas prácticas que se realizan y la importancia que tiene la regeneración del suelo, el ecosistema y la lucha contra el cambio climático. También hablaremos con técnicos, con asesores que trabajan también en esa traslación del valor, con agricultores que nos expliquen su experiencia, y con líderes de opinión y consumidores que nos den su punto de vista y que podamos entre todos generar ese movimiento que tanta falta hace. Entonces nosotros, Jesús y yo, volviendo al asunto, que llevamos tantísimos años intentando trasladar ese trabajo, creo que, como decía, es una fantástica oportunidad. Tenéis a la persona que más conozco que sabe de línea clave, y no solamente de línea clave, sino es un auténtico diccionario andante, y es un apasionado sin ningún lugar a duda, y lo he dicho, me siento muy afortunado. Jesús, el resto es todo tuyo. Muchas gracias. Ok, Pablo, te quiero. Bueno, muchas gracias por la introducción. Generoso eres tú, con muchas cosas. Bueno, pues sin más dilación, soy Jesús Ruiz. Digamos que soy el pionero, pero pionero completamente, porque tuve que trabajar desde el año 2007, que no había absolutamente nada en España sobre línea clave, dejar mi trabajo completamente de lo que estaba haciendo para dedicarme directamente a agricultura. Pero bueno, yo tenía un bagaje y bueno, pues me formé concretamente ya en agricultura orgánica y ganadería y paisajismo, y con los conocimientos que tenía de topografía, que soy topógrafo, pues me complementó perfectamente para esto, ¿no? Y bueno, aparte he ido investigando y no paro de estar investigando continuamente cómo mejorar hasta poder ofrecer
lo que ahora ofrezco, que es una consultoría a agricultores reales que tienen problemas reales como la erosión o pérdida de suelo o simplemente que no tienen agua suficiente y que tienen un estrés hídrico en sus cultivos muy importante. Entonces, bueno, pues gracias por la oportunidad de poder dar estos seminarios. Realmente ya no me estoy dedicando, lo siento, a impartir cursos largos, sino que me dedico más a clientes, ¿vale? Que no quiere decir que en un futuro no lo haga. Bueno, voy a explicar lo que es línea clave. Rápido, porque tampoco hay mucho tiempo. Se puede extender lo que se pueda extender, pero hay poco tiempo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre en un cultivo convencional? Bueno, si hubiera un turno de preguntas, pues la gente me diría, bueno, yo os preguntaría, ¿qué es lo que se ve en un cultivo convencional? Primero, se ve una simplificación que hace falta para poder mecanizar. Se ve que es una monocultura y se puede visualizar que hay partes de la finca que tienen más agua y menos agua. Y más o menos se puede intuir. Se ve que las plantas en este sitio pues tienen más vigor que en otros sitios que tienen menos vigor. ¿Por qué? Porque hay más humedad, simplemente. Entonces, lo que nos va a interesar de nuestros cultivos, de cualquier finca, es poder hacer un reparto equitativo de ese agua. Ese agua ahora mismo no está distribuida de ninguna manera y además está, digamos, como a favor de la pendiente, ¿vale? que está favoreciendo que haya más erosión. Entonces, ¿qué pasa? La simplicidad que tiene el cultivo convencional es muy buena para una serie de años. No tiene una perspectiva de futuro. Jesús, una cosa, me dicen que... Porque perdemos suelo, y el suelo es nuestro capital. Si ese suelo no lo conservamos, que es la parte más fértil, que es realmente la base de nuestra economía, no son las plantas. Jesús, economía, Jesús, se te ha congelado la imagen y no se ve la siguiente diapositiva. No, solamente hay una. A ver, ¿se ve que estoy cambiando? No. ¿No? Vale, pues empezamos mal. Ahora se ve, ahora se ve. Sí, ahora se ve. Eso no sé por qué pasa. Creo que lo voy a tener que compartir así, vale. Porque hay veces que pasa y pasa con el Meet. Entonces, bueno, todo lo que he dicho antes no tiene sentido. Bueno, no estoy viviendo la discusión. Bueno, pero son cosas de la tecnología, no hay problema, Jesús. Dale. Sí, bueno, si ahora se ve, perfecto. Entonces, aquí lo que se ve es un cultivo convencional, son líneas rectas, es una simplificación, hay una serie de caminos que nos simplifican la recolección, nos simplifican absolutamente todo, pero toda la simplificación tiene sus riesgos, y el riesgo que tiene es que vamos a tener mucha más erosión, estamos degradando y estamos perdiendo la base de nuestro futuro, que es el suelo y sobre todo el agua. No estamos sabiendo, aunque tengamos tecnología, no estamos sabiendo aprovecharla para poder hacer una propiedad que sea resiliente en el tiempo. Esta propiedad está perdiendo todos los años, está perdiendo suelo y está perdiendo agua. ¿De acuerdo? Entonces, lo que viene a hacer línea clave es, digamos, contrarrestar este efecto, sin que tampoco suponga un problema muy grande a la hora de la producción, ¿vale? La producción, la recolección y todo ese tema que se tiene que tener claro en una empresa cualquiera. Lo que va a hacer, esto es un esquema que suelo hacer para que podáis distinguir entre la gente que entienda que hay zonas que son húmedas, que siempre van a estar húmedas todo el año, aunque no llueva, que son las vaguadas, y lo demás, que no son vaguadas, son laderas, ¿vale? La zona de la vaguada es la zona deseable donde queremos recoger agua, ¿vale? Donde queremos recoger agua o humedad, porque en verdad el agua se transporta, aunque no la veamos, por debajo a nivel superficial. Y el objetivo va a ser llevar el agua de donde hay a donde no hay. Es simplemente esto. Esto es como, lo suelo explicar como que esto es una referencia
a una analogía a un capitalismo. Todo el mundo quiere estar en la zona más rica, en la zona de la vaguada, y es difícil salir de esa espiral de pobreza que significa que todo esté muy cuadriculado, que todo siempre funcione igual. Entonces, lo que nos interesa es aplicar ingeniería, que es este caso, para poder recoger la máxima cantidad de agua posible. Nunca va a hacer un milagro, simplemente vamos a extender la cantidad de agua, el tiempo y la cantidad de agua en el tiempo, ¿vale? Si llueve durante X tiempo, va a extenderse durante X meses, y luego si llueve la va a retener. Entonces, no hay que esperar que un cultivo mediterráneo vamos a poder hacer un tropical o bien limitado por el clima y la cantidad de agua. Y hay situaciones concretas que sobra agua. Entonces, en ese caso, habría que ver si hace falta o no. Cuando me preguntaban al principio, era muy difícil explicar la línea clave. Esto está puesto a cámara rápida. Es una simulación que me pidieron la Universidad de Évora, en Portugal. Me pedían concretamente, es que necesitamos, a nivel de ingeniería, que los agricultores entiendan qué es línea clave, sobre todo en qué les beneficia. Porque, vamos a ver, yo cuando explicaba línea clave, era explicar como un plato de espaguetis con curvas de nivel, y explicar que las curvas de nivel eran una cosa y línea clave era otra. Y entonces, claro, me decían el sí de los tontos. Se ha vuelto a congelar, Jesús. Se ha vuelto a congelar. Está congelada. Está ahora mismo en la curva de nivel. La curva de nivel, sí. Bueno, ahora veo. No se ha congelado. Es el modelo 3D. Sí, está congelada. Lo he congelado yo. Vale, perfecto. Sí, lo he congelado yo. Entonces, lo que ocurre es, yo generé una idea de generar una maqueta en 3 dimensiones para hacer un método científico que se pueda comprobar. Y una forma de metodología es usar la fuerza de la gravedad. La línea clave utiliza la fuerza de la gravedad para, sobre un diseño que tengamos establecidos, podamos movilizar el agua. Estamos movilizando el agua. Aquí he parado la imagen en este sitio concreto porque estamos viendo una zona de vaguada. Distinguimos una zona de ladera, otra zona de ladera, y vamos a observar una cosa muy simple, que cuando le ponemos agua, le he puesto en este caso una solución de café porque agua no se vería, entonces le ponemos agua con un pulverizador, vemos que se va arrastrando ese agua por gravedad y va recogiendo o robando el agua de la vaguada. De hecho, veis que está seca, eso es importante verlo. Va robando el agua de la vaguada para llevarla a zonas que están en la ladera. Y esto es muy importante verlo, y vamos a verlo en acción. Está puesto a cámara rápida porque es un vídeo más largo, de unos 8 minutos, y se puede percibir perfectamente, se puede observar cómo se moviliza ese agua. ¿Se está viendo, no, Pablo? Sí. Como el vídeo. Sí, se está viendo. Vale. Entonces, hay zonas que el agua se va a acumular, ¿vale? Va a suceder así, porque no hay ningún diseño que sea perfecto, porque si es maniobrable, no puede ser perfecto. Si lo intento hacer purista, que sea línea clave exacto, que todas las líneas cosechen agua, es muy complejo y para el tractorista. Entonces, lo que no quiero es que me odien. Yo quiero que la gente esto lo use, que tenga un efecto, si no es al 100% de recoger agua, pero sí que sea de recoger mucha agua. Y esto lo recoge. Aquí tenemos una cantidad buena de agua que aquí, de forma natural, no sucedería. Si esta maqueta fuera lisa, el agua se iría directamente por la vaguada, nada más. Y lo que hacemos es, de alguna manera, porque estos son surcos, aquí abajo la maqueta en 3D la diseñé para que fueran surcos que recogiera el agua, y el agua, como no tiene dónde salir, pues se va fuera. Esto ejemplifica lo que es la recogida subsuperficial, la recogida por debajo de la superficie, que es una recogida deseable. También se puede hacer una recogida superficial, o sea, no hay ningún problema en que tengamos los dos sistemas puestos.
a nivel subsuperficial con un tipo de arado que se llama tipo Yomas. En Europa hay otra empresa que hace algo parecido. Bueno, hay muchas empresas que hacen cosas muy parecidas y lo que hacen es recoger ese agua a nivel subsuperficial. Y a nivel superficial también podemos poner un obstáculo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la metodología que esto lo hice alrededor del año 2012, 2013 más o menos, que estaba el tema de las impresoras y entonces empecé a valorar de hacer ese tipo de cosas para poder demostrar de forma rápida y científica a cualquier agricultor que no necesitara grandes un PowerPoint, llevar el ordenador, aburrirle con una sesión de línea clave. No, simplemente es, claro, ahora lo entiendo. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Esto es lo importante de esto, que la gente se pregunta por qué no lo hemos hecho antes si tampoco implica tanto problema, ¿vale? Como todo, las aplicaciones, cuando se aplica una técnica hay que conocerla bien para poder aplicarla. Y esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. O sea, no vale para todos los sitios. Si ya hay terrazas, no tiene sentido hacerlo. Si ya hay un cultivo previo, tampoco tiene sentido hacerlo. Pero bueno, tiene muchas ventajas que superan a esos inconvenientes que puede haber. Termino así el vídeo. Bueno, el vídeo simplemente es echarle más agua y ver que el agua al final se va hacia la ladera de forma mágica. De magia no tiene nada, porque aquí lo que se utiliza es ingeniería por cada una de las líneas proyectadas. ¿Cómo funciona? Esta es digamos, la diapositiva un poco trampa, porque esa es donde la gente se queda mirando al dedo y no a la luna. Línea clave viene porque el sistema vino de Australia y se daba mucho hincapié en que había unas cosas que se llamaban puntos clave, que es donde más se acumula el agua, y eso se llama punto clave. Y las líneas que van atravesando ese punto clave, que vayan paralelas, son líneas clave, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en Australia la pendiente es nadie compra una finca que tenga más de un 8% de pendiente. Claro, eso es impensable en una península ibérica. Lo raro, un 8%, eso lo tiene Castilla-La Mancha, o sea, son completamente llanas. Las que son con mucha pendiente es que ni las descartan, ni se usan. Entonces, la aplicación en Mediterráneo no tiene sentido ir buscando puntos clave, y lo interesante es ir más allá y proyectar sin un punto clave, proyectar teniendo en cuenta que queremos cosechar agua. Y yo tuve que reinventar al clima mediterráneo la línea clave para que se pudiera aplicar en cualquier sistema, porque hay parcelas muy grandes y parcelas muy pequeñas. En esta diapositiva, lo que vengo a decir es lo mismo de antes. Si el agua discurre con mucha velocidad, hay un punto que se amansa, y ese punto que se amansa es esa zona donde hay un cambio de hierba por varias cosas, porque hay más humedad y porque también arrastra elementos sólidos que son más fértiles, ¿vale? Entonces nos interesa que ese exceso de agua repartirla, y ese es el origen de esto que se llamaría el punto clave. Pero lo importante que entiendo, que quiero que entendáis, que esto no es lo importante de que el punto clave va a definir todo. En realidad es que os quedéis con que la línea clave sirve para cosechar agua, ¿vale? O las curvas clave, porque aquí de líneas tiene poco. Línea clave son dos conceptos que hay que entender. Línea clave es un diseño, ¿vale? Pero por otra parte hay que utilizar arados que promuevan esa recogida de agua, que no hagan perturbación de horizontes. Y este tipo de arados, que se debe a Yomas, que viene de Australia, lo que nos viene a generar son este tipo de perfiles. Es un perfil vertical, en el cual primero lo aplicamos, con suerte tenemos ahí adventicias, semillas que van creciendo, van generando las raíces y van oxigenando ese suelo y van absorbiendo.
y también tenemos una parte que está descompactada, otra parte que está compactada y la necesitamos que esté compactada, ahora vemos por qué. Y cada estación, aquí en Mediterráneo, vamos a hablar que va a ser en otoño, después de las primeras lluvias, o si no suelo muy arcilloso, justo antes, ¿vale? Entonces, habría que aplicar esta metodología para potenciar la aireación del suelo. Y quedémonos con la palabra aireación, porque si tenemos aireación, lo que tenemos es potencial de recogida de agua. Es como si vas a recoger cualquier fruto del bosque. Si no tienes bolsillos, no los vas a poder recoger. El espacio de oportunidad es la aireación. Entonces, si no tenemos aireación, no podemos recoger agua. Y esta técnica lo que nos va a permitir es generar mucha aireación. Y la aireación la conseguimos de forma mecánica, pero también de forma biológica. O sea, nos están actuando las raíces y luego toda la fauna, las lombrices y todo lo que hay alrededor, que va a construir suelo y va a poder hacer aireación. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Para qué? Porque con un 1% de cambio en la concentración de carbono orgánico, vamos a tener una acumulación extra por hectárea de 168.000 litros, ¿vale? Con un 2% ya son 336.000. 4% ya estamos hablando de 500.000 de litros por hectárea. Prácticamente toda la lluvia que puede caer aquí en el Mediterráneo, estamos hablando de lo que cae en el Mediterráneo, es eso. O sea, simplemente lo que ocurre cuando se aplica esta técnica, ya tienes un incremento de carbono orgánico, lo que llueve, lo que te das cuenta es que el suelo está aparentemente seco, pero no es que esté seco, es que lo ha absorbido todo. Lo que ocurre con este cambio al suelo, que generamos este tipo de perfil al suelo, aquí se ve una cata al suelo, y como ha pasado, y se ve esa tunelización, esa perturbación que ha habido hacia los lados, y lo que va a ocurrir, con suerte, es que va a abrir este canal, va a perturbar ese horizonte, lo va a airear, y es un espacio bueno para que haya semillas. No está pensado para hacer un banco de semillas, esto hay que tener claro. Cuando llueve, lo que ocurre es que esa línea, cuando ha llovido mucho, o sea, aparentemente se ve seco, pero dentro lo que se ve es que está lleno de agua. Y es lo importante de esta técnica, que aparentemente no hace nada, pero tenemos el suelo lleno. Fijaros que parece que está seco, pero lo que ocurre es eso. Nos interesa que el agua no se evapore, porque hay otras técnicas que se llaman swales y tal, que a mí no me suelen gustar porque el agua se evapora. La expectativa muchas veces es que el agua la recojas, pero la verdad es que el agua se nos va, ¿vale? Se nos evapora, y con esta técnica no. El arado, el equivalente de Yeoman sería este arado, es el Geva, que lo que me interesa básicamente es que veáis cómo actúa, ¿vale? ¿Vale? Se llega a ver, lo voy a poner por en medio, entra, ¿vale? Perfora la superficie, o sea, la corta con un cuchillo, y luego el rodillo de detrás lo deja más plano, porque este está pensado para hacer siembra directa, ¿vale? Sería ideal tenerlo en tren para poder hacer esto en la primera parte y luego el tren que haga siembra directa. El efecto, voy adelantando un poco, el efecto que hace sobre una parcela muy grande es esto, o sea, una no perturbación. Si os fijáis, aquí está hecha una marcación que es está marcado, y las líneas son paralelas. Aquí esto es para pradera, bueno, puede ser pradera, puede ser extensivo, lo que fuera. Lo interesante es que se vea cómo la poca perturbación que hace al suelo, y más o menos se mete en profundidad. Entonces, cuando pasa el arado, la perturbación que hace es prácticamente mínima. Es
lo que me gusta que veáis, ¿no? Que hace este lado. Con esto quiero decir que estamos hablando ahora de dos cosas diferentes, dos cosas al mismo tiempo, en realidad. Estamos hablando de diseño y de uso de arados propicios para que esta técnica funcione. Porque si por ejemplo, en esta marcación que yo he hecho simplemente se plantan los árboles, el agua va a discurrir tal cual, no va a haber ningún problema. Tenemos que o poner un obstáculo superficial o tenemos que hacer una labor subsuperficial, como hace este tipo de arados, para que pueda recoger ese agua. Lo que va a ocurrir es, con el ciclo de almacenamiento natural del agua, que todos conocemos, pero hay parte que desconocemos. Evidentemente hay transpiración, las precipitaciones llegan al suelo, y lo que nos interesa es que esa infiltración que ocurre de forma natural, esa escorrentía superficial la vamos a detener para poder tener una escorrentía hipodérmica. Esta escorrentía hipodérmica nos va a subir la superficie del freático. Cuando se aplican grandes superficies, lo que me suelen reportar los clientes es: uy, este año el pozo me ha durado mucho más tiempo o está mucho más alto en verano. Esto es lo importante, que la cosa funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha subido el freático, estamos recogiendo en superficies grandes millones y millones de litros, que no la estamos evaporando, la estamos almacenando en el mejor reservorio que hay del planeta, que es el suelo y todos los árboles y los arbustos que tengamos y el pasto, ¿vale? Esa es la parte importante. Tenemos que llenar los freáticos. Tenemos en cuenta que los freáticos, hay freáticos, capas freáticas que se recuperan en días o en años. Luego hay superficies más profundas que tardan cientos de años en recuperarse, y hay algunos que tardan milenios. El problema de nuestra civilización es que estamos ya gastando sobre los freáticos que no se van a recuperar hasta dentro de miles de años. Entonces, tenemos un problema con el freático. Si no lo llenamos, aunque vivamos con lo servido, tenemos que llenarlo urgentemente. Entonces, esto es una técnica, pero es una de muchas técnicas para poder recuperar el agua de la lluvia. La primera de todas es no dejar el suelo desnudo, ¿vale? Entramos ya en ejemplos de diseños que he ido haciendo sobre la península ibérica. En Viña, esto es un diseño, un reto, son 6.200 metros cuadrados, relativamente pequeño, la pendiente es bastante fuerte. Digamos que este sería el estacado, es un marco de plantación muy estrecho, era como 0,75 por 1,2, una cosa así. Lo hacen allí así, ahí no tengo yo nada que decir. Esta sería la vista de arriba. Aquí se ha aplicado lana, porque sobraba lana de oveja de extensivo, ecológico, y que la tierra absorbe muy bien. Y esta sería la aplicación en el suelo. Aquí va con regadío, ¿vale? Pero no es un regadío que esté continuamente. Simplemente en la parte alta hay un depósito para momentos muy de urgencia, muy de urgencia. Esta sería la vista desde el otro lado. Vemos que tenemos que alimentar esta zona, sería viéndolo desde la óptica de alguien que sabe de clave. Esto es como la ladera de la montaña, otros le llaman la barriga. Tenemos que alimentar esta barriga de agua y técnicamente esto no se puede llenar si simplemente hacemos una labor como hacen los vecinos. Los vecinos hacen a curva a nivel, que también es una técnica de recogida de agua. Ojo. Y esta técnica tenemos que hacer caminos en sitios donde haya poca erosión, porque la ladera es una manera de, como si fuera un paraguas, dispersa el agua. Entonces los caminos es un buen sitio para poder hacer en la ladera, hacer ahí los caminos, porque el agua se va a repartir a los lados y no va a consumir el agua. Y aquí nos interesa alimentar esta parte. Visto desde arriba, voy a bajar un poco el volumen. No me deja. Visto desde arriba, esta sería la perspectiva. Aquí se ve el camino. Luego quedan entre
digamos, línea y línea, o línea y línea, como le suelen llamar en viñedo, entre línea y línea quedan espacios. Estos se llaman zonas de ajuste, ¿vale? Las zonas de ajuste, ¿ajustar qué? Como el terreno cambia, tenemos que ajustar las líneas para que se pueda laborear con una determinada pendiente. Voy a parar un poco. Esto es la forma de arriba. Los caminos están construidos de tal manera que no coja mucha velocidad. Lo importante es que bajemos la velocidad del agua poniendo ballenes y llevándola a un sitio, aquí hay plantación, la llevamos a un sitio donde no va a generar ningún problema, ¿vale? Son como decir esto de la olla a presión, ¿no? El pitorrillo de la olla a presión, que de alguna manera tenemos que hacer que el agua la liberamos y la dejamos en algún sitio para que no nos haga ningún problema, ¿vale? Y esa agua se permanezca ahí, ¿vale? Entonces, sí, me queda poquito. Bueno, me queda poquito. Puedo extenderme aquí un montón. Es que eso no conocemos. No, hombre, por ajustarnos al tiempo, ¿vale? Sí, no pasa nada. A ver, otro ejemplo. Esto es pistacho. Pero bueno, podría ser cualquier cultivo de leñoso. Podría ser olivar, podría ser lo que fuera. Cada uno con sus problemas de que el pistacho en línea clave es una complicación fuerte, porque además hay que ajustar que hay que poner una serie de machos por cada número de hembras. Entonces hay que ajustarlo muy bien, los caminos hay que ajustarlo muy bien, y la cosecha, si no se hace bien, hay que ajustarla muy bien para que se pueda recoger. Más ejemplos, este es el mismo, el pistacho en línea clave. Una cosa que me gusta hacer de los diseños, esto ya lo hago de forma digital, le he denominado, le he bautizado yo sello de agua o sello hídrico. ¿Dónde se va a quedar el agua cuando ese agua llegue? Si tenemos en cuenta la zona alta, el agua se va a acumular en las primeras partes y el agua la va a llevar hacia los lados, ¿vale? Aquí es un reparto más o menos equitativo y esto es lo deseable. El agua iría por la vaguada, ¿vale? Y porque se ve por aquí que acumula un poco más de agua, pero la va llevando hacia los lados. Y esto es lo importante que me interesa que veáis, que el agua se reparte. Y lo hemos visto en la maqueta, ¿vale? Otros diseños, también complejos, esto es en Beja, en Portugal, que es otro diseño, un vuelo de dron, también complejo. Pero todos, lo importante es que cuando se hace viñedo, no complicarle la vida al personal. O sea, los viñedos tradicionalmente se hacen en un sentido y terminan en otra parte de la parcela. Esto igual, un tractor va por aquí, termina aquí, y luego puede seguir continuar para allá, luego regresa, y es lo mismo, pero digamos viendo todo el rato, contorneando aproximadamente la superficie, ¿vale? Y luego hay puntos complejos, que son los puntos de paso, pues que hay que resolverlos de otra manera diferente, ¿vale? Y esa es la dinámica, que todo sea paralelo, que todo sea laborable y que todo tenga sentido y no complicarle la vida al agricultor. Un olivar, línea clave, pues, también tiene su complejidad de hacerlo, sobre todo para el tema de la cosecha. La cosecha, cuando llegas aquí, pues hay que recogerlo, hay que dejar el tractor y hay que recogerlo por estas partes. Almendro, línea clave. Bueno, este es muy grande y no puedo abarcar con el dron toda la superficie porque no se vería nada. Es otro cultivo, otro leñoso que se hace. He hecho otros cultivos, también mango, con un 60% de pendiente que no te puedes tener de pie, ¿vale? Cultivos en extensivo, en pasto permanente. Estos son 65 hectáreas que se hizo y luego al fin, también se hizo porque no solamente, esto es la marcación, nada más, ¿eh? Luego lo que se hizo es pasar el arado el arado Geva, en cada una de las líneas y pasarlo en todo, porque aquí lo que le interesa al tractorista, al propietario, es poder recoger la máxima cantidad de agua. Y en experimentos que han hecho los vecinos, esto es un suelo más o menos rico, pero pobre, depende de a quién le preguntes, esto es rico, es pobre. En terreno de los vecinos que hicieron línea clave con este tipo de arado, compararon un testigo con esto
y veían que pues, simplemente poner el agua en un lugar y en otro, una botella de agua boca abajo y otra también boca abajo. El coeficiente de infiltración de la que se hizo la línea clave era 7 veces superior, ¿vale? Evidentemente había parches que había más infiltración que menos, pero era realmente muy, muy notable. Cuando hay mucha infiltración significa que ya se ha conseguido el objetivo y que no está el suelo compactado y puede retener más agua. ¿Por qué? Porque tiene más aireación. Y bueno, esto es cuando se hizo lo de, cuando corrió la Dana, me mandaron una foto de un diseño que hice, esto está en Murcia, se llama Ecosystem Restoration Camps, que recogía muchísima agua. Esto es una presa que hice, bueno, se hicieron dos, con una recogida de sedimento. Y hay una cosa que me gusta apreciar, que es los terrenos de los vecinos. Es una foto muy mala, no tengo otra mejor resolución. En los terrenos de los vecinos vemos que hay una pérdida de rigor y que, bueno, pues hay arrastre del suelo. En línea clave, justamente lo que tiene agua, y vemos que aquí hay agua, son las zonas de la ladera. Esto es la vaguada y esto es la ladera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo importante que se nos quede, que está recogiendo de forma efectiva mucha agua. Cuando ocurre que es mucha agua porque el vecino la suelta y la deja ahí, pues milagros no se pueden hacer, pero sí que está recogiendo mucha agua y la está repartiendo, pero no puede contener toda el agua porque allí no hay manera de que no haga daño. Simplemente se va a quedar a nivel de sedimento, se va a quedar ahí y ya está, pero no es un daño tampoco muy importante porque está ralentizada la velocidad. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Yo espero que os haya gustado. Y ya está, turno de preguntas. Ahora es vuestro turno. Bueno, gracias Jesús. Como siempre has hecho un buen repaso. Esto es muchísimo más complejo de lo que aquí parece. O sea, a nivel de diseño es complejo y se tardan muchas horas en hacer un diseño en línea clave. Jesús sabe que yo jamás me atreví porque hay que ser un experto. Bueno, turno de preguntas. ¿En chat o en...? Bueno, Antonio Scotti ha levantado... Antonio. Hola, ¿me escucháis? Te he escuchado perfectamente, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Encantado de verte y de ¿Cuánto tiempo? estar presente. ¿Cuánto tiempo? Sí, estar presente en este evento. Y gracias a los organizadores por ponerlo. Mira, Jesús, para dejar tiempo a todo el mundo, no me alargo. Quería preguntarte, entonces, ¿cómo consigues hacer el arranque de línea clave en esas pendientes tan pronunciadas, donde el tractor normalmente puede tener una dificultad importante para moverse? Claro, hay tractores pensados para más pendientes. Lo primero que suelo hacer en los diseños es separación de la parte arable con pendiente, con una pendiente concreta. Normalmente yo tengo el 20% para los tractores normales, ¿vale? El 23% para pocos tractores que ya tengan agua en las ruedas para que bajan el coeficiente. Y luego ya hay tractoristas intrépidos que son capaces de hacer más cosas, pero que se hace con tractor de cadenas. Entonces, hay un ejemplo que tengo de Portugal, justamente el último que había hecho, que el tractorista tenía tractor de cadenas y estaba haciendo cosas hasta un 50% de pendiente. Claro, primero hay que investigar esa pendiente. Cuando investigas la pendiente, puedes decir, stop, aquí hay demasiada pendiente. Y ya sabes cómo sacar las curvas y cómo sacar las pendientes en el curso que impartí de informática. Entonces, se sacan las pendientes y se categoriza en dónde no se debe plantar por esa pendiente. Y dependiendo de lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, si hay un cultivo forestal, como ocurre en mucho Cataluña, que mucha gente pide que algo de forestal, ahí no queda otra cosa que
o sea, no se trabaja con tractor. Lo que haces es poner obstáculos al agua en línea clave con lo que puedas, con ramas entrelazadas, tú ya conoces muchas técnicas, ¿vale? Esta es la idea, ¿no? ¿Vale? De utilizar tractores que están adecuados y sobre todo no meter en brete a tractoristas inexpertos en pendientes que no van a poder abordar. Jesús, preguntan, ¿en qué textura de suelo es más efectivo el sistema y si hay tipos de suelo en los que se adapte o no sea pertinente la línea clave? Pues mira, yo me he sorprendido con suelos arenosos que en teoría no se debería hacer línea clave, ¿vale? Normalmente se aplican todos y hay sitios donde la aplicación de línea clave no tendría mucho sentido si es un suelo extremadamente arcilloso o extremadamente arenoso, ¿vale? Extremadamente arcilloso, en cuanto llueve se cierra lo que has hecho y no hay. Ahí lo que hay que hacer es sí aplicar diseño para recoger agua, pero ya utilizar otras técnicas como una siembra muy fuerte de semillas que puedan perforar el suelo y que puedan generar biomasa. Pero eso ya es otra cosa. En suelo arenoso, en teoría, no se debe, pero yo, por ejemplo, trabajo mucho alrededor de Lisboa, hay como 30-40 kilómetros alrededor de Lisboa, y más, incluso 100, es suelo muy, muy, muy arenoso. Tan arenoso que el suelo lo puedes coger como si fuera arena de la playa. Y tengo algunos clientes que, bueno, pues les dio por comprar un helado Yomas, un Geva pequeñito, lo aplicaron en su técnica, lo aplicaron la técnica en su terreno y les funcionó muy bien. Y yo me quedé sorprendido, tú hazlo, pero me quedé sorprendido que lo bien que funcionó. Entonces, yo antes decía que en terreno arenoso no era posible, pero ahora ya no puedo decir con tanta rotundidad que no se deba aplicar. Y en suelo arcilloso he tenido más problemas, pero por el problema de que es difícil saber el momento del tempero, de la sazón, porque la sazón, el tempero, cuando llueve, tarda mucho tiempo en abrir una ventana, una oportunidad de pasar el arado. Entonces, en la clase textural que sea muy arcilloso, yo lo que tengo la tendencia es, mira, aplícalo justo antes de las lluvias, aunque haya un desgaste del arado, porque cuando llueve ya no sabes cuándo puedes volver a pasar. ¿Vale? Jesús, voy a hacer un inciso, vamos a ver. En el caso de cultivo como es el viñedo, que trabaja con espaldera, sobre todo en grandes superficies porque tiene que ir con recolección mecanizada. Nosotros trabajamos en el proyecto, ¿te acuerdas? En Santa María del Camí, ¿no? Sí. Ahí en Baleares. ¿Puedes explicar un poco a la gente qué solución se le da cuando tú estás buscando una plantación que tenga que ir en espaldera? A ver, yo en espaldera, en línea clave, no he hecho. Por sencilla razón, bueno, no he hecho. He dado consejos de cómo se debería hacer, cuál es la solución menos mala. Porque la espaldera no hay una solución buena. Ni siquiera en línea clave es la solución 100% perfecta. Siempre hay algo, yo soy demasiado perfeccionista, pero tengo que rendirme a que no puedo ser perfecto. No se puede, es así. Entonces, cuando se hace línea clave con una espaldera, el problema principal que hay es que hay curvas y las curvas se llevan muy mal con la espaldera. La espaldera es un gasto enorme, ¿vale? Es un gasto enorme de tensores para poder hacer por cada curva un tensor. En lugar de poner tensores, por ejemplo, cada 20 metros, tendría que poner un tensor cada 3-4 metros para poder hacer esa curva. Pero tampoco tendría mucho sentido, porque la recogida tendría que ser manual, porque no hay máquina que pueda hacer una curva. Las máquinas, cuando se hacen líneas rectas, están pensadas para simplificar, ¿de acuerdo? Y poner caminos y de alguna manera adoptar esa solución hermana, porque me piden mucho un súper intensivo, por ejemplo, de olivar. Y es muy complejo, es un dolor de cabeza. Y lo que digo, mira, vamos a hacerla, en lugar de hacerlo, que si es cuadriculado, vemos cuál es el sentido que menos daño le puede hacer a la finca.
¿Más manos levantadas? Ahí Cristina, ahora va Cristina. Cristina, sí. Sí, yo estaba... Claro, hay tractores pensados para más pendiente. Lo primero que suelo hacer en los diseños es separación de la parte arable con pendiente, con una pendiente concreta. Normalmente yo tengo el 20% para los tractores normales, ¿vale? El 23% para pocos tractores que ya puedan, que tengan agua en las ruedas para que bajan el coeficiente. Y luego ya hay tractoristas intrépidos que son capaces de hacer más cosas, pero que se hace con tractor de cadenas. Entonces, hay un ejemplo que tengo de Portugal, justamente el último que había hecho, que el tractorista tenía tractor de cadenas y estaba haciendo cosas hasta un 50% dependiente. Claro, primero hay que investigar esa pendiente. Cuando investigas la pendiente, puedes decir, stop, aquí hay demasiada pendiente. Tú ya sabes cómo sacar las curvas y cómo sacar las pendientes en el curso que impartí de informática. Entonces, se sacan las pendientes y se categoriza en dónde no se debe plantar por esa pendiente. Y dependiendo de lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, si hay un cultivo forestal, como ocurre mucho en Cataluña, que mucha gente pide, quiero algo de forestal, ahí no queda otra cosa que poner, o sea, no se trabaja con tractor, lo que haces es poner obstáculos al agua en línea clave con lo que puedas, con ramas entrelazadas, tú ya conoces muchas técnicas, ¿vale? Esta es la idea, ¿no? ¿Vale? De utilizar tractores que están adecuados y sobre todo no meter en brete a tractoristas inexpertos en pendientes que no van a poder abordar. Jesús, preguntan, ¿en qué textura de suelo es más efectivo el sistema y si hay tipos de suelo en los que se adapte o no sea pertinente la línea clave? Pues mira, yo me he sorprendido con suelos arenosos que en teoría no se debería hacer línea clave, ¿vale? Normalmente se aplican todos y hay sitios donde la aplicación de línea clave no tendría mucho sentido si es un suelo extremadamente arcilloso o extremadamente arenoso, ¿vale? Extremadamente arcilloso, en cuanto llueve se cierra lo que has hecho y no hay. Ahí lo que hay que hacer es sí aplicar diseño para recoger agua, pero ya utilizar otras técnicas como una siembra muy fuerte de semillas que puedan perforar el suelo y que puedan generar biomasa. Pero eso ya es otra cosa. En suelo arenoso, en teoría, no se debe, pero yo, por ejemplo, trabajo mucho alrededor de Lisboa, que hay como 30 o 40 kilómetros alrededor de Lisboa, y más, incluso 100, es suelo muy, muy, muy arenoso. Tan arenoso que el suelo lo puedes coger como si fuera arena de la playa. Y tengo algunos clientes que, bueno, pues les dio por comprar un arado Yomas, un Geva pequeñito, lo aplicaron en su técnica, lo aplicaron la técnica en su terreno y les funcionó muy bien. Y yo me quedé sorprendido, digo, pues, tú hazlo, pero me quedé sorprendido que lo bien que funcionó. Entonces, yo antes decía que en terreno arenoso no era posible, pero ahora ya no puedo decir con tanta rotundidad que no se deba aplicar. Y en suelo arcilloso he tenido más problemas, pero por el problema de que es difícil saber el momento del tempero, de la sazón, porque la sazón, el tempero, cuando llueve, tarda mucho tiempo en abrir una ventana de oportunidad pues, de pasar el arado. Entonces, en la clase textural que sea muy arcilloso, yo lo que tengo la tendencia es, mira, aplícalo justo antes de las lluvias, aunque haya un desgaste del arado, porque cuando llueve ya no sabes cuándo puedes volver a pasar. ¿Vale? Jesús, voy a hacer un inciso, vamos a ver. En el caso de cultivo como es el viñedo, que trabaja con espaldera,
sobre todo en grandes superficies porque tiene que ir con recolección mecanizada. Nosotros trabajamos en el proyecto, ¿te acuerdas? En Santa María del Camí, ¿no? Sí. Ahí en Baleares. ¿Puedes explicar un poco a la gente qué solución se le da cuando tú estás buscando una plantación que tenga que ir en espaldera? A ver, yo en espaldera en línea clave no he hecho. Por la sencilla razón, bueno, no he hecho. He dado consejos de cómo se debería hacer, cuál es la solución menos mala. Porque la espaldera no hay una solución buena, ni siquiera la línea clave es la solución 100% perfecta. Siempre hay algo, yo soy demasiado perfeccionista, pero tengo que rendirme a que no puedo ser perfecto. No se puede, es así. Entonces, cuando se hace línea clave con una espaldera, el problema principal que hay es que hay curvas y las curvas se llevan muy mal con la espaldera. La espaldera es un gasto enorme, ¿vale? Es un gasto enorme de tensores para poder hacer por cada curva un tensor. En lugar de poner tensores, por ejemplo, cada 20 metros, tendrías que poner un tensor cada 3-4 metros para poder hacer esa curva. Pero tampoco tendría mucho sentido, porque la recogida tendría que ser manual, porque no hay máquina que pueda hacer una curva. Las máquinas, cuando se hacen líneas rectas, están pensadas para simplificar, ¿de acuerdo? Y poner caminos y de alguna manera adoptar esa solución hermana, porque me piden mucho un súper intensivo, por ejemplo, de olivar y es muy complejo, es un dolor de cabeza. Y lo que le digo, mira, vamos a hacerla, en lugar de hacerlo que si es cuadriculado, vemos cuál es el sentido que menos daño le puede hacer a la finca. ¿Vale? ¿Más manos levantadas? Ahí Cristina, ahora va Cristina. Cristina, sí. Sí, yo estaba pensando en cuando seguimos Bezavena, que tenemos muchas hectáreas sembradas, comprar ahora que estoy al habla un tipo yomas de EVA o GEVA, no sé cómo se dice, y en mi idea era la posibilidad de a la vez usar biofertilizante hecho con el suero de nuestra quesería, ¿no? Aprovechar, y también quizá en alguna zona de prueba hacer siembra de primavera, que no sé si tiene sentido. Pero primero no sé si tiene sentido, luego no sé si en la PAC, aunque van flexibilizando, eso se considera por ser arado vertical, en línea clave lo queríamos hacer. Sí. Al ser arado vertical, si se permite o no, ¿no? Como van cambiando, pero con la flexibilidad de la PAC no sé si sabes. Y luego no sé lo que se considera, las tres preguntas, que sea demasiado arcilloso, porque nosotros tenemos algunas zonas que son arcillosas, pero que yo sepa no extremadamente. No sé qué proporción se considera cuidado antes de lluvias, ¿no? Que no sabía yo ese consejo. Claro. Esa es mi pregunta. Sí, a ver, en extensivos tiene su complicación, sobre todo por el tema de zonas de ajuste. ¿Vale? Porque, de hecho, hay gente que me pide, que tengo un cliente en Portugal, tiene 1.300 hectáreas y hemos hecho parte de línea clave, la ha funcionado súper bien, pero lo he utilizado como pruebita. Y bueno, es que tengo una parte de siembra, que esto lo tengo que hacer y quiero no hacer línea clave, quiero hacer un término intermedio. Y yo te aconsejaría hacer una cosa intermedia. O sea, no hacer una clave estricto, depende cómo sea el terreno, porque yo me estoy imaginando, siempre me pongo en el peor escenario, ¿vale? En el peor escenario es tener muchas zonas de ajuste y que sea muy complejo y ya está. De hecho, la persona siguiente que va a llamar es Juan Zambrano, que le he hecho, que además él puede decir qué tal le ha ido, porque él ha cultivado en Granada, ha cultivado cereal en línea clave. Entonces, hemos hecho zonas de ajuste, hemos hecho todo y, bueno, pues se ha metido en el tema y se ha comprado un GEVA también. Entonces, él también te puede aconsejar de cuáles son las problemáticas que pueda haber, ¿vale? Con hacer línea clave
y esto, porque no hay una metodología perfecta, porque cada terreno es un mundo completamente, cada climatología es tan diferente que aconsejar no me las conozco todas, porque... Yo en principio, perdona que te interrumpa, ¿no? Sí. Pensaba que las zonas de ajuste las asumía, ¿no? Como, bueno, puedo aprovechar para plantar árboles o arbustos forrajeros, aromáticas. Depende asumido, ¿no? de cuántas aromáticas, perdón, depende de cuántas zonas de ajuste haya, porque no te vas a poner a plantar 40 hectáreas de aromáticas, ¿vale? No, era más que nada eso, o arbustos claro. o que salga la pradera espontánea, como tenemos 3.000 ovejas, que cada vez lo iremos dejando más para pradera, en principio. Vale, pues permíteme, No sé si voy a compartirte la parcela de la persona siguiente que llama, Juan, que levanta la mano. Voy a compartir, a ver qué te parece. A ver, esto comparto. La pantalla completa. Vale. Permitir, un segundito, y a ver, el vídeo. El vídeo es este. ¿Se llega a ver, Cristina? Sí. Vale, esto es una parcela, Juan la conoce perfectamente. Esta es la marcación que se hizo, la hicimos con el tractor, con un programita que hice yo especializado para esto, para meter en el tractor. Y puedes ver que todo el rato va haciendo paralelas, pero como el terreno está cambiando, pues entonces se queda una zona de ajuste. ¿Qué es una zona de ajuste? Por ejemplo, todo esto. Y esto hay que sembrarlo. Lo que yo suelo decir es siémbralo lo primero, para no pisarlo fregado, como digo yo. O sea, porque siembras primero la zona de ajuste y luego ya te quedas haciendo paralelas a lo que es sencillo. Porque todas las paralelas, esto es paralelo, todo es paralelo y te vas haciendo paralelas. Aquí va haciendo paralelas en esta zona hasta que se encuentra con esta línea. Aquí va haciendo paralelas, y se intenta hacer lo más simplificado posible, ¿vale? Para que no haya mucha problemática. De hecho, hago una técnica que sea la solución menos mala, que más recoja agua, pero que tampoco perjudique mucho al tractorista. ¿Por qué? Porque si lo hacemos demasiado purista, el problema que ocurre es que si aquí hay una microvaguada, hay que hacer una curvita, y esa curvita va a afectar a que la curva va a ser una pedazo curva aquí, ¿vale? Entonces hay que hacer hay que hacer una solución menos mala, ¿no? No sé si me explico. Entonces, con un ejemplo práctico un poco lo verás mejor. Claro, por alusiones puedo hablar, ahí la cosa es eso, la maniobrabilidad, como bien dice Jesús, se complica, y entonces pues eso, ahí... Bueno, y nada, la cosa es eso, que al final, pues la zona de ajuste, claro, por supuesto, la siembra, mi proyecto a largo plazo, estoy sembrando cereal, pero con la idea de descompactar y poner hileras de árboles a 30, 20 metros y pastorear entre medias, pero bueno, poco a poco tengo que ir haciendo suelo, que estaba muerto realmente, y bueno, pues nada, y ahí estamos, agradecido totalmente Jesús, y la verdad que bueno, la cosa es eso, estaba ahí hablando del tempero y me resulta muy interesante eso que estabas comentando del tempero en suelo arenoso. Sí, claro. Bueno, aparte de las lastras y demás que va rompiendo, por supuesto, es genial con el arado y se va notando con la profundidad va ganando, y el aumento de producción también al final, que puedo ya decir un 7% más que en otras parcelas que no he implementado todavía la técnica, y bueno, pues es genial, un 7% y el primer año en realidad, ¿no? Así que, bueno, vamos por el segundo, que está más complicadete por la lluvia, pero ojalá que pueda recogerla ahí. Fantástico. Bueno, pues así ya gente que ya la ha hecho, pues ya puede hablar con propiedad. Muchas gracias, Juan. Me alegro, Juan, que haya... Sí, a ver si mi pregunta va sobre el tempero, que se ha quedado ahí en esa línea ahí, y me gustaría que siguiese esa línea, porque me resulta muy interesante el punto de tempero, lo considero muy importantísimo, valga la redundancia, claro. Porque es vital. Entonces, bueno, te agradezco que continúes con ese hilo que llevas. Sí, mira, el tempero que te va a ocurrir
el problema con el tempero en suelo arenoso, tú no tienes un suelo arenoso, tú tienes un suelo amargo, o sea, un término medio. No es tan... Zonas en las que se infiltra... No, desde luego no como la que has dicho, desde luego. Pero hay zonas en las que el agua se va muy, muy, muy rápido, sí. Sí, en la zona que tienes al lado del río sí que puede ser que se infiltre. Es así. Lo que ocurre es que la ventana de oportunidad es muy corta en suelo arenoso. Entonces tienes que estar ahí para aprovechar ese momento. Entonces en suelo arenoso es que a lo mejor son 3 días. 3 días, 4 días como mucho. Y ese es el problema. Pero eso... Y pasa el arao y no está en ese punto, yo he podido cerciorar que ahí rompe, que desgasta el arao, es todo mucho más complejo y claro, lo que pasa es que tengo tanta superficie que no me llegan esos 3 días, entonces quiero seguir, pero es mejor parar, esperar y poco a poco haciendo todo en tempero. Evitar. Claro. Sí, sería eso, es que ya es ensayo-error, pero para no estar con ensayo-error, simplemente es una pregunta muy sencilla. Pregunta a los vecinos. ¿Cuál es la época? ¿Cuál es el momento? Yo lo tengo claro. Lo tengo claro. Ya te digo, he podido hacer la experiencia de ensayo-error en el sentido de que he querido seguir después de esos 3 días porque sabía que no venían agua y que ya ves tú, desde la Dana no llega aquí, ahora está empezando a chispear y a ver si llega algo de agua. Entonces es complejo, es muy complicado. Vale, pues... Por la Dana cayó mucha agua, pero es muy poco habitual aquí eso. Se me cayeron 60 litros en un día, pero bueno, ahí no, eso no es habitual. El año pasado fue cuando hice la práctica más así, y donde tengo resultados ya, y la cosa es eso, que si no haces en tempero no va igual de bien. Lógico, es que es prioritario. Vaya, bastante peor. Sí, iguala, digamos, la producción en esa parte a la parte donde no se ha hecho, en realidad. Vale. Sí, Antonio, decías. Antonio, ¿cómo se desarrolla un sistema de línea clave donde no hay punto clave? Como se te ha explicado al principio. ¿Cómo se marca la línea clave? ¿Qué punto de referencia se toma? A ver cómo te lo puedo explicar de forma simple. Voy a compartir de nuevo la presentación, ¿vale? Para que se pueda entender. Es que el problema de la explicación, por eso mucha gente que se quedó con la explicación de método australiano de línea clave se quedó mirando al dedo como que hay que encontrar el punto clave por todos los sitios, y es que no es tan necesario. La teoría, según tú la conoces, es tenemos un punto clave y hacemos aquí una curva a nivel, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, esto olvídate. Esto no tiene mucho sentido. Voy a ver si aquí no tengo para dibujar. En algún sitio dibujo. Bueno, no sé. Aquí creo que tengo un garabato. Vale. Simplemente elegimos un punto que esté en cota más alto, ¿vale? Por ejemplo, que nos imaginemos que ese punto está más alto que este punto, ¿vale? Sería no acabo de ver la imagen, se quedó la pantalla como en blanco. La pantalla que pone turnos de preguntas. Sí, pues no sé. No veo las imágenes. Pablo, ¿tú la ves? Sí, yo lo veo. ¿Tampoco? Sí, lo veo. Sí, de todas formas, decirle a la gente... Vale, pues te falta... Tumba el móvil. Y lo está viendo en el móvil, túmbalo. ¿La llegas a ver, Antonio? Se ve... No, Jesús. la verdad es que no. Sí. No, a lo mejor, bueno, pues yo lo veo. Un problema mío de internet. No, es que si no te lo puedo explicar, no sé cómo puedo hacer. ¿Vale? No tengo ni idea. De todas formas, lo estamos grabando, pasaremos un enlace para que lo podáis ver otra vez si queréis, ¿vale? Al fin y al cabo es de forma sencilla, para que lo puedas entender, se escogen puntos que están más altos de la línea de vaguada y lo llevamos por gravedad. Por gravedad significa que elegimos puntos que están más bajos en una línea y que está conectada,
¿vale? Y eso ya cosecha agua. Ya está. Lo que estás diciendo es que sería como una línea a desnivel. Son todas en líneas de nivel. Nunca hago una curva a nivel. Nunca. Sí, pero esto sería como ya marcada con un desnivel concreto. No está con un desnivel concreto. Simplemente está bajando con gravedad, con un desnivel que se llama negativo, porque va a recoger el agua. Cuando es positivo, está expulsando el agua. Entonces, no se trata de hacer un 2%. Hay gente que hace eso, pero eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que ser es... El método que yo aplico es ser práctico, de tomar puntos muy concretos de la finca y poder hacer esa cosecha de agua. Porque línea clave lo que nos va a hacer, o sea, cada línea o cada línea que cosecha agua va a hacer eso, cosechar agua, recoger agua, y nos va a movilizar el agua, ¿vale? Entonces, eso es lo importante. Lo que pasa es que la metodología de parvulitos, de idiomas, de hacerlo simple, dejó a mucha gente que se quedó mirando al dedo en lugar de a la luna. Pero no, es que hay que ir más allá. Hay que las líneas que son paralelas a esa línea clave, todas recogen agua, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, desde perspectiva de un topógrafo, yo lo vi clarísimo. Digo, es que no tiene ningún sentido hacer algo que sea a curva a nivel, porque luego es muy complejo para el agricultor y porque es incompatible con hacer cultivo de leñosos, porque tienes que tener un radio de giro, porque tienes que tener un espacio, porque tienes que tener... Vale bien para decir, bueno, el punto clave es recoge mucha agua, pero es que ninguna finca tiene un punto clave. Y además es que no sirve de nada, tiene un punto clave. Esa es la realidad. Vale. Gracias. Isabel Ferri dice, en mi caso, que es un campo llano, ya cogemos agua. No se te oye, Pablo. Isabel Ferri dice, en mi caso, que es un campo llano, ya recogemos agua en depósitos, pero como podríamos recoger más agua en suelo, ¿no habría cómo cosechar agua bien? Tenemos 2 zonas que se acumulan agua en el campo. ¿Podría ser hacer paralelas desde esos puntos? Gracias. Es una pregunta muy genérica sin ver el terreno, porque no tengo... No tengo una radiografía. Doctor, me siento fracturado, pero espérate, voy a verlo. No lo sé. Aunque sea un terreno llano, puede recoger mucha agua. Es que ya estamos hablando de casos como muy concretos, ¿no, Jesús? Y Isabel, es como cuando nos mandan fotos de patologías, ¿no? Muchas veces la conoces bien, pero dices, bueno, parece que... O sea, es complejo. Claro. No, es complejo. Teniendo una foto lo veo rápidamente, pero claro, así tal cual no lo sé, porque hay tantas casuísticas. Luego había... Tenemos 2 cosas. Colpri dice, ¿funciona igualmente bien tanto en climas? Sí, no, Juan ya... bueno, a lo mejor quiere preguntar algo más. Otra vez. Normalmente... No quería preguntar nada, lo que quería aportar es que yo tengo un llano ahí que tiene 10 metros de diferencia, aunque parece llano entre una altura y otra, y la cosa es eso, que se nota, sobre todo porque rotura al final rompe el terreno y me infiltra más. Perdona. Claro. Muchas gracias, Juan. En climas secos y en climas húmedos. ¿Cuánto es clima seco y cuánto es clima húmedo? Estamos hablando, ¿esto se puede aplicar en Galicia? ¿Cómo hacemos? Depende. Depende. ¿Va a recoger agua? Mucha, pero claro, es que también depende, porque yo veo mucho en invierno y tengo el caso de alguien que no, yo quiero hacer línea clave aquí y vamos a marcar, me vino con un arado en lugar de algo sencillo. ¿Qué pasa? Pues que le generó erosión, y yo se lo advertí, esto te va a generar erosión, porque esto recoge mucha agua. Ahora tiene que estar resolviendo el problema de erosión. Claro, no me pida que recoja mucha agua. El problema, por ejemplo, que tienen ahora, por ejemplo, en el País Vasco, tiene un problema que en verano, al que antes no tenían, en verano
es muy seco, antes que no tenían, y en invierno es muy húmedo. Normalmente en el País Vasco suelen riar. Riar es hacer una pequeña zanja de filtración para poder extraer el exceso de agua y llevársela hacia otro lado, ¿vale? Sería como la línea clave, ¿vale? Es una línea que cosecha agua, en lugar de cosecha que la vierte, le vierte ese agua. Entonces, se me ha planteado alguna vez, oye, ¿se puede hacer línea clave al revés? Y yo he hecho línea clave al revés. Y dice, bueno, quiero retirar todo el agua posible, pero que sea de forma ordenada. Entonces sería al contrario. Es, en lugar de las curvas, como si una curva a nivel es así, agudizarlas es línea clave. O sea, recoge un poco, recoge más agua. Pues en clima húmedo es lo contrario, que todas las laderas expulsen el agua y que se la lleven de forma ordenada, se la lleven a la vaguada. Se puede hacer, pero hay que aplicarlo, ¿vale? De todas formas, nunca he aplicado la línea clave al revés. Líneas que expulsen agua, en lugar de... Sí lo he hecho en teoría, a ver qué ocurre. Pero mira, una idea. Voy a ver si lo hago y lo publico, de qué es lo que ocurre con el mismo diseño hecho a nivel digital con programas que tienen la capacidad de simular agua de lluvia, con un diseño hecho para que expulse el agua y con un diseño para que retenga el agua. A ver qué ocurre. ¿Vale? Estaba Tomeu Ferragut. Buenas tardes, Tomeu. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Bien, a ver, ni un 2% o tal. Mi duda es, seguro que tú me sabes contestar. Sí. Digamos, la vaguada es importante, con un 25, un 30%, un 40%. Si después cuando vamos a sacar el agua de esta vaguada, la erosión debe ser muy importante, digamos, donde descarga toda. No sé si me explico. Sí, sí. Es decir, vale. Mi idea es, no sé, pregunto si casi es mejor ir a aplanar un poquito esta línea, como si fuese una línea clave, para frenar un poquito la potencia del agua. Vale, a ver si te puedo responder un segundito con un diseño hecho en el cual tienen un exceso de agua y cómo se soluciona, ¿vale? No sé si resolverá tu duda porque estás hablando de algo muy concreto con unas pendientes concretas, entonces es difícil sin soporte visual verlo, pero a ver si con un ejemplo te lo puedo decir. Espera que lo encuentre. Freixo de cima. Omar, vale. Esta no. Ahora muestro las fotografías. Vale, voy a compartir pantalla. Segundito. Y comparto. No tengo aquí esto. ¿Será este? No, este no. El cuadradito con la flecha que va. Este es. Este es un diseño. Claro, hay que tener en cuenta que, según es que estás comentando, como parece que solo esté desnudo. Aquí, evidentemente, aquí se ha pasado ovejas, es un suelo regenerativo 100%, lleva desde el 2011, y aquí de erosión, cuando empezaron a hacer línea clave, algo parecido a línea clave, y entonces ya me llamaron, esta pareja de estos en Portugal, me llamaron, mira, no sabemos hacer línea clave, anula tú, porque hemos intentado hacer línea clave y nos ha generado una erosión brutal. Es un suelo muy arenoso, muy arenoso.
Entonces, el suelo arenoso enseguida se te va el suelo. Yo diseñé aquí el camino, y el camino estaba en línea clave. Estos son casuarinas, y aquí hay cítricos y tal. Pues en esta zona, concretamente, en esta zona, concretamente, aquí, tenía un exceso de agua. Y simplemente dijeron, mira, lo único que nos pasa es que como el camino está compactado, recoge mucha agua, y ese exceso de agua le pusimos balas de paja y ya está. Lo que hay que hacer es, porque el problema no es la cantidad de agua, sino la velocidad de ese agua. Porque sí que es verdad que vamos a tener agua en un lado y en otro, y tenemos que saber qué hacer con el exceso de agua en lugares poco comunes, que va a ser la ladera. Entonces hay que disminuir esa velocidad cada 5 metros, 10 metros, depende de la problemática, ¿vale? Pero es un problema menor, porque no va a generar un problema de erosión grande dependiendo de la pendiente, porque yo no hago más de un 2%, 5%, depende de línea clave, para que no genere erosión. No sé si te he respondido, Tomeu. Bueno, sí, más o menos sí. Me ha confundido un poco el ejemplo anterior, aposta hecho la pregunta. El ejemplo del dibujo que has hecho con la línea azul. Claro, es que lo he exagerado muchísimo. Ahí está. Así es exagerado, ya lo entiendo. Es que me había digo, cuando desemboque esta agua parecerá una bomba de un pozo, ¿sabes? Creía yo. Bueno, podría suceder que haya un poco de erosión, pero es que es residual. Pero lo importante es que no te dejes el suelo desnudo. Yo suelo aconsejar que tampoco se metan a meter directamente que con todo con hierbas, sino a que hagan líneas alternas, ¿vale? Para poder bajar esa erosión que pueda tener, ¿vale? Para hacer pasto verde. Jesús, hay una mano en alto que es transformación de vida sustentable, por favor. Sí. Sí, sigue, adelante. Vale, adelante. Hola, buenas a todos y todas. Mi enhorabuena por esta emisión. Yo quería, porque vivo aquí en la Sierra de Segura, aquí en Jaén, y siempre me he preguntado cómo la experiencia que hay a nivel mundial de cómo se puede aplicar la línea clave en un territorio extenso, y con qué instrumentos. Pienso que los drones, pienso en la inteligencia artificial, para hacer un estudio participativo, es decir, que los agricultores que aquí están integrados en cooperativas puedan cooperar en ese diseño a nivel del territorio, a nivel local. ¿Esto es viable? Es viable. A mí se me ha planteado, por ejemplo, hacer 10.000 hectáreas. Es muy complejo porque todas son propiedades privadas, hay muchos cercados, hay muchos caminos, y bueno, sería lo ideal que cada uno se pudiera hacer lo suyo y ya está. Es viable, claro. Ahora mismo diseñadores de línea clave, pues estoy yo, hay varios en España y tampoco hay muchos. Lo ideal es tener una formación para que lo podáis hacer vosotros, para poder, o que haya por ejemplo, mira, un ejemplo es en Portugal, hicieron unas jornadas muy, muy buenas en Mértola, que eran cursos de regeneración de suelos, que se llama pastalles regenerativas, que además se puede buscar en internet, está todo documentado, y es un proyecto participativo porque la Cámara, que es de Mértola, que es el equivalente a la Diputación, compró 2 arados GEVA enormes para prestarlos a todos los agricultores que quisieran. Claro, yo a los de allí le hacía el diseño y luego lo aplicaban con el arado y todo eso. Entonces, de hecho, a ellos le impartí un curso para que ellos se lo pudieran hacer. El problema es que línea clave
se mete con ingeniería, ¿vale? Entonces, para poder hacer cualquier diseñito está bien, pero cuando son diseños que abarcan más de 5 hectáreas, tienes que contratar a un profesional, ¿vale? Es complejo, a no ser que sea una zona, no sé, muy llana o algo así. No tendría mucho sentido, pero es que hay que hacerlo con profesionales que sepan hacerlo, porque estamos hablando de que puedes cometer un error grande, ¿no? Entonces, se puede hacer, hay experiencias, pero, bueno, como todo, pues tiene su coste. Sí, sí, me consta que, como decía, yo nunca ni siquiera que he estudiado una carrera técnica, me he puesto un poco por especialización, ¿no? También, pero que lo mejor es ponerse en buenas manos y que te haga un buen diseño, sin duda. Y en grandes territorios, pues me consta que eso ha hecho proyectos grandes. Claro. Gracias. Gracias. Tomeu creo que había levantado la mano otra vez, no. Vale, ¿más preguntas? Nos hemos decidido en media hora. Bueno, no pasa nada. La gente ha estado atenta y se ha quedado. Bueno, pues pasamos. ¿Tomeu? Yo, perdón. Sí. O Cristina, sí. No. Ha sido por error, perdona. Vale. No, yo repetir una pregunta anterior que pues acaso alguno sabe lo del para la PAC, que si se considera arado superficial lo que hace el tipo Yeomans en línea clave, porque eso sí que parece que está permitido, pero como entre abril y septiembre, que no se puede, antes con la cubierta que no se deja, no se podía tocar la cubierta entre abril y septiembre, y después de segar el cultivo extensivo tampoco, y ahora ya parece que permiten arado superficial, por lo que he estado leyendo. Me imagino que se permitirá el arado tipo Yeomans, ¿no? Que no. No, pero no. De todas formas, cuando lo suelen poner, al fin y al cabo, es primero cuando tienen tractor, porque muchos que tienen propiedades, muchos no tienen tractor, otros sí. Se hace cuando toca, cuando toca el turno que han terminado la gente de hacer la siembra del cereal y ya está. Pero que si es considerado como superficial o no, eso lo tiene que valorar un técnico. Porque a lo mejor un técnico te lo puede echar para atrás. Pero creo que entra dentro de esa categoría porque es una no perturbación del suelo. Pues, de acuerdo. Vale, gracias. Eso es buena señal. Bueno, Jesús, mil gracias como siempre, que siempre te meto mucho fregado y siempre me dices que sí. Gracias a los asistentes por venir. Os mantendremos al corriente de la siguiente iniciativa, que será aproximadamente dentro de 15 días. Haremos esto como recurrente. Y como decía, bueno, espero que os haya gustado y le hemos puesto todo el cariño y todo el entusiasmo que hemos podido. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Gracias, Jesús. Chao. Gracias.